Esto es Conciencia en Acción, el podcast donde reflexionamos, aprendemos y nos movemos hacia lo que de verdad importa. Soy Juan Carlos Florido, bienvenido. Buenos días. Gracias por acompañarme nuevamente. En el primer episodio hablamos sobre identidad y objetivos, de cómo muchas veces perseguimos metas que no están alineadas con quienes realmente somos. Hoy quiero que demos un paso más profundo, porque incluso cuando ya tenemos claros nuestros objetivos y sentimos que sabemos quiénes somos, a veces hay algo dentro que parece detenernos. Queremos avanzar, pero no lo hacemos. Sabemos qué queremos cambiar, pero no lo logramos. Y es ahí donde aparecen las creencias. Entonces, en este episodio, hablemos de creencias. Hace poco, platicando con unas personas, conocí a una mujer brillante, una chica con mucha experiencia, que durante años ha venido trabajando en una empresa grande con un puesto relativamente importante. Pero ella durante su conversación siempre comentaba que su sueño era emprender. Cuando hablaba de este sueño, cuando hablaba de esta idea, pareciera que tenía ideas sólidas, tenía contactos, tenía recursos, incluso había tomado ya algunos cursos, algunas capacitaciones para su emprendimiento. Pero cuando hablábamos de dar el siguiente paso, a mí me sorprendía mucho lo que ella se repetía constantemente. Ella decía que no era buena para vender, que le costaba mucho trabajo hablar de dinero e incluso que no tenía el carácter suficiente para convencer a alguien más de lograr alguna venta, de lograr algún contrato. Esas frases, lo curioso es que no las decía como excusas, realmente creía que eran verdad, realmente las decía como si fueran verdades absolutas. En un momento dado yo le pregunté que cómo sabía que no era buena para vender. Ella se queda en silencio durante unos segundos y simplemente me dice, siempre he creído que no soy buena para vender. Y ahí estaba la clave. No es que no pudiera hacerlo, es que ella realmente creía que no podía hacerlo. Y con esto no quiero decir que ella era una excelente vendedora. Lo que quiero decir es que ella realmente no lo sabía si lo era o no lo era. Simplemente creía que no podía hacerlo. Y esa era la diferencia entre la realidad y lo que creemos que es la realidad. Y eso puede cambiarlo todo. En coaching y en PNL decimos que las creencias son los lentes con los que miramos el mundo. Es como este filtro que tenemos enfrente de los ojos que nos hacen ver la realidad de manera distinta. No vemos las cosas como son, sino como creemos que son. Una creencia no es un hecho, y esto es importante, una creencia no es un hecho, solo es una interpretación. Es una conclusión a la que llegamos después de haber vivido algo, después de haber escuchado algo o incluso después de haberlo repetido una idea tantas veces que termina pareciendo verdad. Y lo curioso es que la mayoría de nuestras creencias se forman sin que nos demos cuenta. Desde niño hemos escuchado frases y seguramente estarán de acuerdo conmigo. Hemos escuchado frases desde niño, ejemplos como es que el dinero cuesta mucho trabajo, los hombres no deben llorar, las mujeres deben sacrificarse por la familia, si quieres que te respeten, tienes que ser duro. Y este tipo de frases, lo cierto es que vienen desde el amor. Se quedaron grabados en lo más profundo y con el tiempo ya no lo cuestionamos, simplemente lo vivimos. Es por eso que hay personas talentosas, hay personas con preparación y con oportunidades y que aún así se sienten estancados, porque no son las circunstancias las que los limitan, sino estas creencias con las que interpretan las cosas. En el episodio anterior hablamos de la pregunta ¿qué quiero? Y dijimos que los objetivos nacen del deseo. Y aquí quiero hacer una pausa. Si no han visto el primer capítulo, vayan a los espacios que tenemos en YouTube, en la página web que van a aparecer aquí abajo, para que puedan escuchar el primer capítulo. Pero decíamos que en este primer capítulo, en el capítulo anterior, hablamos de la pregunta ¿qué quiero? Y dijimos que los objetivos nacen del deseo. Pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen estos deseos? Muchos de ellos no vienen desde adentro, sino que lo aprendimos a desear en algún momento de nuestras vidas. Vivimos rodeados de mensajes que nos dicen qué es lo que es tener éxito. Tener una casa, un auto, una familia, tener un salario alto, tener reconocimiento,
títulos y claro, todo esto es muy valioso, por supuesto que sí, pero si ese deseo no nace de tu esencia, sino del entorno, en algún momento se va a volver una carga. Y a veces perseguimos cosas que no nos alimentan el alma, solo calman la necesidad de ser reconocidos, de pertenecer y de sentirnos autosuficientes. Y eso no está mal, porque somos humanos e incluso eso se espera de nosotros. Pero cuando vivimos desde estos deseos aprendidos, dejamos de lado algo que es muy importante, la alineación con nuestra identidad. Ahí entran estas creencias limitantes, esas que nos dicen que solo hay una forma correcta de vivir, una sola forma de triunfar y de ser felices. Y cuando adoptamos esas ideas sin darnos cuenta, empezamos a vivir siguiendo un guión que alguien más escribió por nosotros. Y entonces aparece la otra gran pregunta, ¿quién soy? La identidad nace del sentido, nace de lo que te mueve, pero muchas veces opera en el inconsciente y esto es muy importante reconocerlo, que esto opera en el inconsciente. Tu identidad se forma con etiquetas, se forma con experiencias, se forma con comparaciones y cuando no haces un trabajo de conciencia, terminas definiéndote por lo que otros dijeron de ti en lugar de descubrirlo por ti mismo. La identidad se siente cuando hay coherencia, cuando lo que haces tiene sentido con lo que eres y se resiente o se fractura cuando te alejas de eso. Por eso hay personas que logran todo lo que soñaron, todo lo que quisieron y aún así sienten que algo les falta, porque los logros son externos, pero la identidad, esa es interna. Y cuando estas dos partes no se hablan, aparece el vacío. Si juntamos todo esto con las historias que hemos visto, podemos entenderlo mejor. La chica emprendedora, la chica que quería emprender, no creía que podía vender. No estaba limitada por su capacidad, y eso es importante decirlo. Ella estaba limitada por su historia interna. Desde niña, seguramente, había escuchado que vender era manipular, seguramente escuchó que el dinero cambiaba a las personas o que la gente buena no hace ese tipo de cosas. Así que inconscientemente, cada vez que pensaba en emprender, su mente la protegía de alguna manera diciéndole, esto no es para ti. Y esto es importante decirlo porque las creencias no son malas. Las creencias en algún momento fueron buenas e incluso en algún momento te protegieron. Lo importante aquí es reconocer en qué momento esta protección hoy en día ya no es necesaria, ya no te ayuda, al contrario, te bloquea. Y lo mismo pasaba con el gerente de nuestra historia anterior, recordarán ustedes. Él tenía un puesto que muchos posiblemente envidiaban, pero de alguna manera él no lo representaba. Era eficiente, claro que era eficiente, pero no era pleno. Ambos estaban atrapados en creencias que los alejaban de sí mismos. Y eso es algo que nos pasa a todos en algún momento de nuestras vidas, porque vivir desde lo que crees que deberías ser nunca te hará sentir en paz. El cambio comienza cuando reconoces estas creencias y te atreves a cuestionarlas. En coaching hablamos de dos tipos de creencias, las limitantes y las poderosas. Las limitantes te cierran posibilidades, suenan algo así como no puedo, nunca soy suficiente, siempre me pasa lo mismo. Y las poderosas, por otro lado, suenan diferentes, son aquellas que te abren caminos y suenan como, por ejemplo, puedo aprender, tengo derecho a intentarlo, no necesito ser perfecto para avanzar. Y la diferencia no está en si son verdaderas o mentiras. La diferencia está en que te impulsan o te frenan. Una creencia limitante no desaparece con optimismo, se transforma con conciencia y la conciencia llega cuando empiezas a observarte. En PNL usamos una herramienta muy útil que llamamos el reencuadre. Es aprender a mirar lo mismo, pero desde otro ángulo. Por ejemplo, creencias limitantes como no soy bueno para vender, pudiéramos convertirlas en puedo aprender a conectar mejor con las personas. O creencias como siempre fracaso, las podemos transformar en he intentado muchas veces y cada que intento aprendo algo. O, por ejemplo, no tengo confianza, lo podemos convertir en estoy aprendiendo a confiar en mí paso a paso.
No se trata de negar la realidad, sino de abrirte a nuevas posibilidades, porque cuando cambias el significado, cambia la emoción y con eso cambia la acción. Vamos a hacer hoy un ejercicio muy sencillo, pero muy poderoso. Si puedes, toma una hoja y toma un lápiz. Si vas manejando, si vas caminando, si estás haciendo otras cosas, no te preocupes, hazlo mentalmente y después podrás escribirlo. Como primer paso, identifica una creencia que te limite, algo que digas con frecuencia y que empiece con yo no puedo, con siempre me pasa o con no soy bueno para, encuéntrala y anótala, completa. Paso número 2, cuestiónate. Pregúntate, por ejemplo, ¿esto es una verdad o solo es una historia que he repetido varias veces? Otra pregunta, ¿en qué momento empecé a creerlo? Y ve anotando las respuestas. Otra pregunta, ¿y qué pasaría si ya no lo creyera? Una vez que respondas estas tres preguntas, déjalas en tu notita. Vámonos al tercer paso que es reescríbela. Transforma esa frase en una nueva posibilidad. Por ejemplo, si tú dijiste, yo no puedo hablar en público, reescríbela y pon algo como, puedo aprender a comunicarme mejor con práctica. Y léela en voz alta. Escúchate y sobre todo siente la diferencia. Esa sensación es el primer paso de tu cambio. Las creencias no se transforman de un día para otro, pero cambian en el momento en que las haces conscientes. Y cuando cambia lo que crees posible, cambia lo que te permites intentar. Así que antes de pensar en tu siguiente objetivo, pregúntate antes, ¿qué creencia necesito soltar para poder avanzar? Muchas gracias por acompañarme en este segundo episodio de Conciencia en Acción. Si este contenido te resonó, te gustó, suscríbete, compártelo. Cuéntame qué hay detrás de ti, cuéntame qué hay detrás de esas historias. Y sobre todo recuerda que crecer no es solo darte cuenta, es moverte.